John Constantine, el maestro de las artes oscuras, es un personaje que originalmente fue creado por Alan Moore para sus cómics de La Cosa del Pantano y logró suficiente popularidad para iniciar una serie regular en el subsello Vértigo. Esta duró 300 números y se convirtió en el emblema de dicho subsello, siendo la serie de cómics de fantasía urbana más exitosa hasta el momento y en un emblema de los cómics para adultos. Y bueno, ahora yo quiero compartir con ustedes unos datos muy llamativos acerca de este personaje, así que comencemos, pero primero vayan por palomitas. Constantine, como sabemos, es un antihéroe en toda la extensión de la palabra, un tipo amoral, cínico, vicioso, promiscuo, carente de honor y un cúmulo de todos los defectos de carácter que un ser humano puede tener. Pero a pesar de eso, Constantine tiene un sentido de la justicia bastante propio y jamás dejará que un abusivo se salga con la suya. Eso es algo que prácticamente todos de los fans de los cómics saben, pero algo muy llamativo que solo los que de verdad conocen al personaje saben, y es la naturaleza de los poderes de John. Constantine es un mago de la risa. Este término supongo hará que más de uno levante la ceja y se pregunte qué diablos es un mago de la risa. En pocas palabras, los magos de la risa o Lauding Magician son un grupo de seres que están unidos a la onda de viaje sincrónico, una especie de onda vital o mágica que existe paralelamente a la realidad y que procede del caos mismo, y es hasta cierto punto una representación del caos y del azar en la existencia. Los magos de la risa son seres mortales que están unidos a la onda, siendo básicamente y en términos simples agentes de caos, no necesariamente en un mal sentido o asociándolos directamente con ser seres oscuros o malignos, pero sí, estos hombres y mujeres, lo quieran o no, causan estragos allá donde vayan, siendo básicamente amuletos de mala suerte para el resto del mundo, ya que aun cuando tratan de hacer las cosas bien, su naturaleza provoca que algo salga terriblemente mal, y debido a sus poderes los magos del caos están constantemente en conflicto con dioses, demonios y todo tipo de seres mágicos, a veces porque los dioses quieren usarlos a su favor, otras veces porque les tienen envidia y otras porque simplemente los consideran peligrosos, pero sea como sea, todo mago del caos es un enemigo natural del orden, de la divinidad, de todo tipo de dioses y demonios, y ellos simplemente no están alineados con nada ni con nadie. En palabras de un viejo mago africano que vimos en Hellblazer, muchas veces envié mi espíritu de vuelta una y otra vez hacia la nada, desde el amanecer del hombre hasta el palacio final de todas las cosas, y siempre te vi allí, gritando, desafiando a los dioses de la propia creación, el pulgar de la balanza, la única constante, eres tú, John Constantine. Algo muy importante que hay que resaltar es que los magos de la risa son todos miembros de la familia Constantine. No todos los Constantine son magos de la risa, pero sí, para tiempos actuales todos los magos de este linaje pertenecen a la ilustre familia de los Constantine. Claro, esto significa que muchas épocas importantes de la historia han tenido a su propio Constantine del cual presumir. Y ahora vamos a hacer un repaso y ver algunos de los más célebres momentos y de los más grandes aportes a la humanidad que esta noble familia ha realizado de manera gloriosa a lo largo de siglos de existencia. El Constantine más viejo del que se tenga registro vivió aproximadamente en el 400 antes de la era común y era conocido como Constantine. Fue un legendario rey de Inglaterra posterior a la época del rey Arturo. Este personaje fue el responsable de exterminar el poder de los dioses celtas en dicha tierra y de paso tuvo muchos hijos a los cuales únicamente tuvo para sacrificarlos en honor a la diosa Caitside. Un Constantine de nombre de pila no identificado vivió unos 100 años después, en la época de Justiniano, y si por si se lo preguntan, este era originario de Constantinopla. Este Constantine fue el responsable de iniciar la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano y en mucho fue el responsable de las matanzas que hubo una vez que el cristianismo se asentó. Otro Constantine llamado Jack
Constantine vivió en el siglo XVI, aproximadamente alrededor del año 1530. Este Constantine era conocido por haber sido el estafador más grande de la historia de Inglaterra, incluso en épocas actuales, y se atribuyen que él movió los hilos para muchas de las desgracias que ocurrieron en Inglaterra durante el reinado de la reina Isabel I. En el siglo XVII, en el año 1630, nació Peter Constantine. Peter, a diferencia de la mayoría de su familia, no era inglés, sino que nació en Rusia. Y por si se lo están preguntando, sí, Peter es de hecho el hombre que muchos conocen como Rasputín. Así que todas las cosas malas que se le pueden adjudicar a ese célebre mago son culpa de los Constantine. Aparte de eso, Peter es muy conocido por haber liberado a un demonio de la enfermedad, el cual causó la mutación en las células humanas que provocaron la existencia del cáncer. Y aparte de eso, Peter fue uno de los primeros humanos en viajar en el tiempo usando magia. Sumado a esto, Peter de hecho estuvo a punto de causar el apocalipsis de la Tierra, creando una plaga de cáncer mágico que podía incluso afectar a los metahumanos. Pero por suerte Peter fue detenido por John Constantine y el grupo de la Brigada de la Gabardina. Entre 1619 y 1993 vivió Harry Constantine, un soldado de la Guerra Civil Inglesa. Él luchó en el ejército de Cromwell, pero lo hizo únicamente por dinero. Harry fue el causante de la masacre de Dogreda y también se opuso férreamente a la Reina de la Cinta. Debido a esos hechos, Harry fue condenado a ser inmortal y después enterrado vivo para que pasara toda la eternidad bajo tierra, aunque en años recientes fue asesinado por su descendiente John Constantine. Otro Constantine llamado Hugh nació en Inglaterra, pero se mudó a Nueva York en 1731. Él instigó a los esclavos a un levantamiento contra sus amos. La rebelión no salió nada bien, aunque Hugh cuando menos logró escapar. Entre 1730 y 1775 vivieron Lord George Constantine y Lady Harriet Constantine, lores traidores a la corona que intentaron matar al rey de turno y tomar el poder, aunque en esa ocasión las cosas le salieron mal y terminaron decapitados. Más o menos por esos años también vivió Lady Johanna Constantine, que era la hija de George y Harriet. Ella fue conocida por sus 1001 desventuras, como intentar capturar al sueño, recuperar la cabeza de Orfeo y robar una entrada secreta al infierno. Lady Joanna también tuvo una hija llamada Mouse Constantine, una matarda que mantuvo en secreto hasta que la niña fue arrastrada al infierno debido a las acciones de su mamá. Alrededor de los años 1760 vivió James Constantine, un proveedor de medicamentos de muy dudosa reputación que solía facilitar estupefacientes a los poetas. James fue el responsable de evitar que un célebre poeta llamado James Saylors Coleridge escribiera un poema mágico que ayudaría a extender el cristianismo por el mundo. Gracias a él es que el cristianismo no llegó más lejos de lo que ya estaba. Y durante los años 1800 vivió Darth Conrad Constantine, un célebre pirata y ocultista que operó en el Caribe. Él era especialmente célebre por su crueldad, que era excesiva aún para los estándares de un pirata, pues Conrad no solía dejar sobrevivientes en ninguno de sus atracos, y las pocas personas que dejaba vivas las usaba para sacrificarlas en sus rituales oscuros. Aparte de eso, Conrad es conocido por haber logrado la inmortalidad gracias a la magia oscura, por ser un gran traficante de esclavos y por haber matado a cientos de personas con sus propias manos a lo largo de la historia. Y bueno, él es considerado el Constantine más sádico y oscuro de todos. Y claro, en tiempos recientes tenemos a John Constantine, maestro de las artes oscuras, mago de la risa, que ha estado presente causando el caos y ayudando a los inocentes a partes iguales por un largo medio siglo. Todo a partes iguales por un medio siglo que ha sido bastante agridulce. Pero bueno chicos, estos son los datos que quería compartir con ustedes el día de hoy. Díganme qué opinan acerca de esta interesante historia de la noble familia de los Constantine. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.